Ya saben que en estas entrevistas nos interesa el contenido programático de cada formación, como cada día señalamos. El número 2 de la lista de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla es Francisco José Contreras y está en nuestro plató. Señor Contreras, gracias y buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Señor Contreras y profesor Contreras, porque es usted catedrático de Filosofía del Derecho, ¿correcto? En la Universidad de Sevilla. En la Universidad de Sevilla. Con el derecho tiene que ver el hecho de, en el libro del programa electoral de Vox, encontrar como primera medida, o desde su primera medida, en un apartado titulado Igualdad entre españoles, un rechazo a la descentralización política de España, al estado actual de las autonomías. Parece muy importante para su formación este punto. Sí, por supuesto. Nuestro objetivo a largo plazo, nuestro programa máximo, digamos, es el desmantelamiento del Estado de las autonomías, su sustitución por un Estado políticamente unificado, aunque administrativamente descentralizado. Sin embargo, hay estudios que llegan a la conclusión de que el Estado autonómico tiene un sobrecoste, un coste anual de 50.000 millones de euros en duplicidades administrativas, en hipertrofia del número de funcionarios, en digamos, desarrollo de una red clientelar mantenida mediante subvenciones. Si los españoles saldrían muy beneficiados si llegáramos a una estructura de Estado más simple y que por otra parte no disgregase el sentimiento nacional y no sirviese, como ocurre desgraciadamente en algunas regiones, para utilizar las competencias educativas para inculcar el rechazo a España y desarrollar una conciencia nacional alternativa, ¿no? Sin embargo, no hay referencia en el programa a la reforma constitucional sustancial que haría falta para, digamos, derogar el Estado autonómico. No, porque no es un objetivo inmediato en el sentido de que tendremos que esperar a conseguir la mayoría parlamentaria suficiente. Es decir, nosotros aspiramos a reformar la Constitución utilizando los propios cauces de reforma previstos en el título 8º de la Constitución, y eso requiere una mayoría parlamentaria muy amplia, ¿no? Entonces, lo nuestro es una labor pedagógica a largo plazo, intentar convencer a una mayoría de españoles y que saldríamos ganando con un Estado, digamos, unitario. Señor Contreras, van 27 mujeres asesinadas por violencia machista o de género en 2023. ¿Nos puede resumir el plan al respecto de Vox? El plan al respecto de Vox es endurecer las penas para la violación, para las agresiones sexuales y para los delitos violentos en general. Nosotros pensamos que en España sale demasiado barato asesinar, sale demasiado barato violar, etc. Lo primero es una reforma del Código Penal que implique más severidad en las penas. Lo segundo es la derogación de la Ley de Violencia de Género, efectivamente. En primer lugar, porque ha sido absolutamente inútil. Si usted mira las cifras anuales de mujeres asesinadas o mujeres agredidas sexualmente, pues bien, es una cifra muy estable a lo largo de las décadas, desde que fue promulgada la Ley de Violencia de Género. Ha sido una ley ineficaz. Pero además es una ley injusta porque destruye el principio de igualdad de los sexos ante la ley, consagrado por el artículo 14 de la Constitución. La Ley de Violencia de Género es derecho penal de autor. Derecho penal de autor significa que lo que cualifica el delito no es la materialidad de la conducta, sino quién lo hace, quién practica esa conducta, ¿no? La violencia de género, por definición, es un delito que solo puede ser cometido por hombres. Esto atenta contra el principio de igualdad ante la ley. Por tanto, nosotros lo que proponemos es una sustitución de esta ley ineficaz e injusta por una ley de violencia intrafamiliar o violencia doméstica que intente prevenir este tipo de violencia, pero sin prejuzgar el sexo del agresor. Porque, en definitiva, lo que persigue la Ley de Violencia de Género es criminalizar al hombre en cuanto tal. Está en el artículo 1 de la ley. Dice, la violencia de género es la violencia que es manifestación de la situación estructural de discriminación y opresión de las mujeres. Ese es el mensaje que realmente se quiere transmitir. Que la violencia de género no es sino la punta del iceberg de una situación mucho más general, de opresión de todas las mujeres por todos los hombres. Esto es sencillamente falso y además venenoso porque enfrenta a hombres y mujeres entre sí. Transmite un mensaje de guerra de sexos que a nuestro entender es un mensaje tóxico porque la sociedad necesita que los sexos se complementen y se entiendan para hacer posible la perpetuación de la especie, entre otras cosas, ¿no? Y hay muchos hombres que han sido víctimas de la aplicación injusta de la Ley de Violencia de Género, porque el número de denuncias falsas es mucho más alto que lo que proclaman las estadísticas oficiales. Esto requeriría una explicación técnica más detallada para que no tenemos tiempo, ¿no? Pero el 70% de las denuncias por violencia de género no concluyen en sentencia condenatoria, es decir, concluyen o son archivadas
o concluyen en absolución, presumiblemente por falta de pruebas. Es decir, hay muchas denuncias falsas y es una ley muy injusta y sobre todo ineficaz, que no ha servido para que se deje de matar a las mujeres. ¿Y por qué el Tribunal Constitucional no ha sacado esa norma del sistema, entonces? Bueno, el Tribunal Constitucional, desgraciadamente, y es uno de los aspectos en los que nosotros querríamos corregir el rumbo que ha traído hasta ahora el bipartidismo en materia judicial, el Tribunal Constitucional se ha politizado cada vez más. Se habla ya abiertamente de jueces conservadores o jueces progresistas. Se dice que tal o tal juez es peón del Partido Popular o del Partido Socialista. Esta mediatización política pues, ha comprometido su neutralidad y ha impedido, a nuestro modo de ver, que emitiera un veredicto razonable sobre leyes abiertamente injustas, ya digo, incompatibles con principios del Estado de Derecho, como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, como es la ley de violencia de género. Bueno, señor Contreras, enseguida volvemos a su programa, pero díganos cómo está viendo y viviendo los procesos de negociación con el Partido Popular. En Murcia no ha sido posible, quizá después de las generales sí. En Murcia no ha sido posible, a nuestro modo de ver, pues por una cerrazón poco razonable del Partido Popular. Recordemos que hace 4 años Ciudadanos obtuvo menos diputados, me parece que fueron 6 diputados los que consiguió en Murcia en aquella ocasión. Sin embargo, el Partido Popular le ofreció una vicepresidencia, le ofreció 4 consejerías en el gobierno de coalición que siguió a esas elecciones. En esta ocasión, Vox ha conseguido 9 diputados y, sin embargo, el Partido Popular no consiente en ofrecerle una sola consejería. Es por eso que Vox, que tiene que hacerse respetar, sobre todo hacer respetar a sus votantes, ¿no? Pues no puede permitir un chantaje así. Estaremos dispuestos a llegar incluso a repetición de elecciones. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo antes de eso. Señor Contreras, se presenta usted por Sevilla y afirma que hay abandono total y absoluto de la provincia de Sevilla por parte del Gobierno central en materia de inversiones en infraestructuras. Sí, esto es así. Es algo que ha certificado, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que Sevilla desde hace 37 años ocupa el farolillo rojo entre las provincias españolas en inversiones en infraestructuras. Y esto explica, por ejemplo, que no se haya completado la SE40, la ronda SE40, que lleva paralizada desde 2009, explica que no se haya soterrado la ronda urbana norte o que la estación de Santa Justa siga sin conectar tanto con el aeropuerto como con el metro, lo cual es insólito en una ciudad del empaque y del tamaño de Sevilla, ¿no? No se da en capitales de tamaño equivalente. Todo esto es consecuencia del abandono presupuestario en el que tanto los gobiernos del Partido Popular como los gobiernos del Partido Socialista han sometido históricamente a Sevilla, y es una especie de deuda histórica cuyo cobro nosotros querríamos exigir, ¿no? Señor Contreras, en materia de inmigración, ¿puede resumirnos, si es posible, el programa de Vox? Sí, el programa de Vox es que nos parece bien la inmigración siempre que se trata de una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades del mercado laboral español. Es decir, que como país tenemos derecho a decidir cuántos inmigrantes necesitamos y de qué cualificación profesional y de qué procedencia cultural, de qué origen cultural. Lo del origen cultural es muy importante y basta que tengamos presente las escenas de Francia hace solamente 2 semanas, con tantos barrios habitados, sobre todo por inmigrantes, en llamas, etcétera, etcétera. Nosotros no queremos que esto se repita en España, ¿no? El presidente del gobierno, Sánchez, en abril de 2022 dijo que España necesitaba 250.000 inmigrantes anuales. Y de hecho, según estimaciones del Observatorio Demográfico de la Universidad San Pablo CEU, han entrado unos 2 millones de inmigrantes irregulares en España desde 2018, en el periodo que lleva gobernando Sánchez. Bien, esto es algo que hay que detener, es decir, no es bueno para ellos, en el sentido de que los países de origen están perdiendo una mano de obra que allí sí también necesitan. Ni es bueno, ciertamente, para la sociedad española. En ese mismo estudio del Observatorio Demográfico del CEU se daban unas cifras sobre el nivel de ocupación de los inmigrantes en España según su lugar de procedencia. Por ejemplo, el nivel de paro entre los inmigrantes africanos es del 35%. Si tenemos en cuenta que el nivel de paro oficial, el efectivo es superior, pero oficial entre los españoles es del 13 y pico %, pues bien, nos da una tasa casi del triple. Es decir, los africanos en España están desocupados en un porcentaje triple al de los españoles. Esto es una carga
para las arcas públicas es algo que no tiene razón de ser y que debe ser evitado, ¿no? España tiene un problema demográfico muy grave, que es la falta de nacimientos. En España la fecundidad es de 1,2 hijos por mujer. Estamos teniendo un 45% menos de los niños que sería necesario para simplemente garantizar el recambio generacional. O sea, la solución a ese problema no es la inmigración masiva, que es lo que parece creer este gobierno. Este gobierno ha aprobado una estrategia nacional de reto demográfico en la que no aparece ni una sola vez la palabra familia, la palabra niños, la palabra padre, la palabra madre, pero sí se habla de la inmigración. Ellos parecen tener pensada como solución para nuestra gravísima crisis demográfica no nacer niños, por tanto la pirámide demográfica se va a invertir y esto nos lleva al colapso socioeconómico por envejecimiento de la población. La solución es dejar que entren aquí millones de africanos, asiáticos, hispanoamericanos. Nosotros no creemos que esa sea la solución, nosotros confiamos en la revitalización de la natalidad española, por eso nuestro programa ocupa un lugar tan importante, el apoyo a la familia y la promoción de la natalidad. Ese problema demográfico al que usted alude no afecta solo a España, ¿verdad?, según los datos, sino prácticamente a todo Occidente, en particular a la Unión Europea. Le llaman reto demográfico y ante él la ONU dice que, ojo, que en 2050 los estados del bienestar de países privilegiados como España solo con inmigración podrán sostenerse. Esta reflexión, ¿por qué no la incorporan a su discurso? Porque no creemos en ella y no aceptamos a la ONU como árbitro moral de los grandes asuntos del ¿A la ONU siglo tampoco? XXI. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Nosotros, ya digo, pensamos que la inmigración masiva no es la solución. La inmigración que llega a España en gran parte tiene una cualificación profesional muy inferior a la del español medio, por tanto no serán ellos los que nos paguen las pensiones, no aportan a las carcas públicas tanto como detraen de ellas. Al ser una población de una renta baja, pues consumen muchos servicios públicos y como tienen salarios bajos, pues no contribuyen de manera notable a su sostenimiento. Por tanto, ni siquiera presupuestariamente es un buen negocio la inmigración y culturalmente se dan los problemas que mencionamos antes. En buena parte proceden de África o del mundo islámico, es decir, culturas con las que hay grandes diferencias respecto a valores, respecto a la concepción de la mujer, por ejemplo, el respeto debido a la mujer, etc. Y la experiencia europea ya de décadas de inmigración masiva demuestra que la asimilación de la inmigración islámica no es posible o es muy difícil. Entonces, Señor Contreras, Francisco José Contreras, muchas gracias. Gracias a ustedes.